Bienvenidos a Viernes de Bandidaje en esta primera edición de Una Historia del Reino. Presento aquí a quienes me acompañan en esta nueva aventura del canal. Nos acompaña el promotor cultural David Canales, a quien ya han visto de invitado en el podcast Conversaciones. No sé si decir experto en cantinas, pero yo creo que así es como te voy a presentar también. Tienes libros sobre ellos, sobre la ruta del olvido. Y la primera vez que yo vine a esta cantina fue acompañado precisamente de David. Y nos acompaña también Gufo Caballero, artista y también cronista de cantinas. Estamos aquí en la cantina Progreso y pues les doy un poco la palabra también aquí para que nos hables un poco de esta cantina. Bueno, pues bienvenidos. Un placer estar aquí en este nuevo proyecto ahí con Bandido. Hablando de, en esta ocasión, apoyados con Google acerca de las cantinas aquí de Monterrey y del noreste. Esta cantina en particular, pues es una cantina cerquita de la Purísima, entonces eso lo hace muy importante, ¿no? Era cuando Monterrey se trabajaba en el lado oriente y se vivía en el lado poniente, claro. Ya, entonces es como la salida de los empresarios, trabajadores de todos los niveles que terminaban su día en una refrescante cantina. Vaya, pues aquí estaremos y Gufo. No, creo que es la segunda más antigua, ¿no? De la que se tiene registro. Por ahí anda, sí, entre el Hotel Ancira, el Lontananza y esta serían de las tres cantinas más antiguas que se mantienen. Sí, ¿no? Que no han desaparecido. Que han desaparecido y que han pasado de generación en generación. Sí. Claro, pues conozcamos un poco y Gufo, agradecerte de estar aquí. También ya ha estado invitado en Conversaciones en más de una ocasión, un gran amigo, gran artista y decía cronista cantinero también porque fuiste muy conocido al estar en tu blog y también ahora en Twitter X haciendo estas crónicas de cantinas de estos lugares tan icónicos de la región. Sí. Pues bueno, yo no era cantinero hasta que me cambié a vivir aquí al centro. ¿Te hizo daño? ¿O no? O al contrario. ¿Para bien? No, para bien, sí, porque antes era como un estigma, un tabú, ¿no? Sí. La cantina. Me acuerdo que tenía un amigo, él sabe quién es, que al papá lo sacaban de las cantinas, ¿no? De que, oye, encontraron al papá de tu amigo en una cantina, entonces era así como algo muy sórdido, ¿no? Algo de... sí, así pues, nos platicaban. Sí, así nos platicaban, ¿no? Entonces era un estigma que se tenía y ya que me cambié al centro, pues empecé a ver los lugares estos y me dio curiosidad, empecé a entrar y se fue a estos templos. Estos templos. Templos urbanos. Si les parece bien, pues comencemos, entremos y vamos a ver cómo es la cantina Progreso por dentro y qué encontraremos por este lado de la ciudad. Vamos, adelante. Bienvenidos. Lo más importante de una cantina es la barra, porque a diferencia de otros lugares donde la gente se visita con grupos, aquí tú puedes venir por ti solo. Cierto. Y esa es una de las características de una buena cantina, en donde ya los parroquianos se van conociendo a través de ser vecinos de barra. Claro. Entonces, recibirnos con una barra que te puedas llegar a sentar y empezar a degustar una cervecita y luego ir platicando con el que te toque a un lado, ya eso ya lo cambia todo a cualquier otro lugar donde te puedas juntar. Y bueno, es un lugar con luz tenue, normalmente, no sé, la gente que se sienta tranquilos ahí, medio anónimos, ¿no? Sí, claro. en la plática. Un buen cantinero, siempre, y lo hemos comentado ahí, que el cantinero es igual o más que un confesor, sí, un confidente, que te permita sentirte en tu casa, que te permita poder platicar tus pendientes, tus agobios, lo que tú traigas y que te sientas en tu casa, ¿no? No sé cómo has visto tú en estas cantinas que has recorrido. A mí lo que también me llama mucho la atención es que las construcciones siempre son típica arquitectura norestense, ¿no? Las vigas de madera, techos altos, expuesto, el techo de 4 o 5 metros, los herrajes de las puertas, la madera, que deben de tener, no sé, más de 100 años, yo creo, ¿no? Sí, es una decoración burda, ¿verdad? No vamos a encontrar acabados claro, recién pintados, porque ni caso le hacemos a la hora de la venida a la cantina.
y mesas también alrededor de la cantina. Esta cantina era más grande. Cuando empieza la cantina daba de calle a calle, de Padre Mier hasta Licenciado Verdad. ¿Dónde están las tortas de la donde están del ahora, aguacate? donde ahora están las tortas de la Las Purísima. famosas. Pero y había billares, que también era otro sí, concepto claro. que se tenía ahí en las cantinas, jugar dominó, jugar billar, jugar cubilete, y ahí lo hacían con gente que no conocías. O sea, tú llegabas y todavía a mí me tocó en el aguacate sentado en la barra que me retaran a jugar dominó. Y ganabas o perdías. Pues, De las dos. dependiendo si eran más grandotes que uno, había que mejor perder y ya no. De completar la pareja, ¿no? Que Tenías eran ganas. tres, Sí, iba uno, pero completar las parejas de gente que sí va así con esa distracción. Me gusta mucho aquí el eslogan que tienen: el progreso es una cantina. Van a pensar que es pagado ya este video, ¿no? Pero realmente venimos porque es una de las cantinas que, por cierto, está en la ruta del olvido. Sí, Que es una ruta que tú haces más o menos. ¿Con qué periodicidad? ¿Cada 2 meses más o menos? No, hombre, ya hacemos más Haces más, que bueno, buen problema. Quisiera. Así nos Sí. conocimos tú y yo, por cierto, ¿no? Sí, O sea, en a una veces cuando cantina. cuento así como David y yo nos conocimos en una cantina, pero bueno, realmente fue la ruta del olvido. Entonces sí Este somos muy recorrido- buenos amigos. ¿Ah? Definitivo. Este recorrido que tú diriges a través de distintos puntos, este es uno de ellos y muy importante. Y si Sí. les parece bien, vamos a hacer el recorrido del espacio. Como les decía, no falta Marilyn Monroe, no falta Pancho Villa la también. cuidadora, O ¿verdad? sea, siempre. Estamos hablando que las cantinas fueron de puros hombres. Ya una vez, ya no ves hablando que eran cantinas. Ahí siempre me preguntan qué diferencia hay entre un salón, un bar y una cantina. ¿Cierto? Y realmente, pues es cada quien la llama como va queriendo. Pensaríamos que pudiera ser un salón con más música, una cantina con menos comida y un bar con más comida, pero pues o sea, tú llegas a un bar y parece cantina, y llegas a una cantina y parece bar, y un salón. Y salón ¿Qué? viene de los O sea, norteamericanos, también, ¿no? El salón, sí. Seguramente. O sea, sí. nosotros éramos vinateras. O sea, Ajá. eso estamos hablando antes de los franceses. Y hasta donde se entiende con la historia es que estas vinateras eran tiendas que vendían, entre otras cosas, alcohol para tomar. Y pues cada región tenía su propio alcohol. Nosotros aquí lo que teníamos era más bien destilados o ¿cómo se llaman? Los fermentados del agave, que es el pulque o el tequila o el mezcal o como le quieran llamar, a partir del agave. Y se le llamaban vinateras, que se convertían de tiendas, se convertían en venta de vinos. Se supone que el indio azteca así empezó, como una vinatera. Ujú. Y luego nos llegan con los franceses el nombre de cantina, nos llegan con los norteamericanos el nombre de bar y de salón. Allá sí en Estados Unidos sí, pues el salón es un poquito más de musical o así. Pero aquí pues se les fue llamando, o sea, tú vas al Salón Pesina y no hay música en vivo ni nada de eso. Y tú vas a la cantina de Pilos Bar y está la música todo Claro. entonces, pues ahí es más bien la costumbre de los parroquianos de cómo le fueron Claro. diciendo. Entonces estamos cuidados por un lado por Pancho Villa y por otro por Marilyn Claro, Monroe, siempre. que también, como dices, son símbolos comunes en los espacios, Ajá. en las cantinas, sobre todo las norestenses, al menos las que yo conozco. Y me gustaba mucho, Gufo, también la idea de que platicabas hace un momento sobre el tipo de sillas, el tipo de mesas que normalmente vemos en la cantina. Ah, bueno. Y si quieres vamos a acercarnos nada más para el tipo de silla que... Es que las que es hacía la una regional. fábrica de madera, bueno, no sé si era de sillas y mesas, pero era una maderería que se llamaba La Malinche y hacía este tipo de sillas. Y la característica era que creo que no tenían No tenían clavo. ni tornillos, ni Sí, clavos. Sí, era pura madera. Esta sigue el modelo Sí. clásico de la Malinche, pero ya ahorita hablar de un mueble original de la Malinche Creo que sería en el muy Indio Azteca complicado. la siguen teniendo. Es la ¿verdad? misma, En sí. algunas Las cantinas, originales, las sí. originales. Y no nada más el Indio Azteca, también en el Hotel Ancira, por ejemplo, en Sí, algunas cierto. casas. Sí, la Malinche fue
una fábrica de muebles de madera importantísima. Era la que estaba ¿verdad? ahí en Martín de Zavala. Martín de Zavala, ahora ya ahorita hay un edificio ahí. Y ya no está. Y era así como se hacían las maderas, porque la madera se pensaba que al meterle tornillo clavo tú estás cortándole la veta. Ah, claro. Entonces era importante que fuera sin Que eso fuera más para que resistente. duraran. Esta es una buena réplica, ¿no? Sí, son buenos. Si les parece bien, nos sentamos en la barra, que como dices, es un punto de los más importantes, y platiquemos un poco. Sobre todo, me gustaría ahondar y empecemos con ello, con que la cerveza, en mi entendimiento, es una importación que viene desde Europa, pero como decías también, el destilado, el fermentado, ese realmente, no sé si se remonta incluso a Mesoamérica, pero sí definitivamente Nuevo León, pues es una importación tlaxcalteca, si no me equivoco, ¿correcto? En parte sí. Sí. Entonces vamos a hablar un poco de esto y vamos a que me tome mi primer cerveza en como 3 o 4 años, pero pues aquí no hay mejor compañía que con Hugo y con David para ver cuál me recomiendan tomarme en este momento. Vamos con ello. Ya estamos aquí en la barra histórica de la Cantina Progreso, donde nos quedamos en este tema, y hazme la corrección que se necesite, David. Si la estoy regando, tú dime. Más bien. Pero en cuanto a la tradición de tomar cerveza, que está muy arraigada, sobre todo en el noreste del país, me parece, incluso más que en el centro, pero hablar un poco de cómo llega la cerveza culturalmente ya teniendo un impacto aquí, y sobre todo lo que tomaba antes la población orestense antes de la cerveza. El amarguito, creo que le llamaban también curado de naranja. Había curados. Sí. Sí. Bueno, tomar cerveza acá en el noreste era complicado. Estamos hablando de 1800. Sí. Hace ya Un ratito. dos siglos. Sí. Sí. Era complicado por 2 razones. Primero, nosotros no teníamos malta para hacer. Ahora ya hay cervezas de arroz y de cuánta cosa, pero en Maíz. aquel entonces era la malta. Y la otra es el enfriamiento. Cierto. Entonces, así como decimos que en el Valle de México podemos hablar que la gente es hija del maíz, o sea que el Sí. maíz es la civilización que hizo estas culturas que se encontró Hernán Cortés. Acá nosotros deberíamos de llamarnos hijos del maguey. Ok, ¿no? acá en el norte. Y ese maguey que pues se da también en Oaxaca y se da también en Jalisco, acá en el norte y en el noreste, pues tiene mucha connotación porque estamos hablando de tribus seminómadas Sí. en el semidesierto, en una planta que cuida el agua. Entonces, encontrarte tú con un maguey puede ser la vida o la muerte en un camino. Y ese maguey, al quitarle tú las pencas, tienes la piña, y esa piña tiene agua. Agua, además, con azúcares muy nutritivos. Entonces, esa fue la salvación. 12,000 años tuvimos nosotros tribus seminómadas haciendo esto. Y muy probablemente, perdón, No. última, muy probablemente entendieron también de la fermentación. Claro. ¿no? Y ahí es donde viene La diversión también. la diversión. Me gustaría ahondar un poco en este tema porque fíjate que estaba escuchando una plática de Octavio Paz donde decía que los mesoamericanos tenían la división entre los civilizados, que eran los toltecas, y los salvajes, que eran los chichimecas. Y lo dice así, con muy al estilo de Octavio Paz, ¿verdad? Con muy seco, muy crudo, muy con la fuerza que tenía, ¿verdad? Pero creo que esto, además estoy hablando de un discurso de hace más de 35 años, donde a lo mejor no se tenía tanta difusión sobre... Y nunca, vino para acá el mendigo. Es ¿verdad? cierto, no sé si a recibir algún premio o algo, ¿verdad? Pero sí, es algo que creo que es una concepción que desgraciadamente natural que tenemos por la educación que recibimos de historia, pero a mí sí me gustaría un poco entrar en defensa de esta cultura chichimeca, de esta parte donde uno dice, ok, pues parece ser que es una cultura diferente, pero no que fuera una cultura salvaje, una cultura bárbara, una cultura ciertamente con sus rasgos de guerra, pero no de alguna forma poniéndolos como ciudadanos de segunda o tercera clase, ¿verdad? Sí, bueno, me estás pisando callos. Pues es la idea, ¿verdad? Que duelen mucho. Sí, toda civilización se cree la civilización superior.
ahorita Es cierto. estamos hablando en los tiempos que nos toca a nosotros, ya sabemos, hay un presidente muy gritón que dice que es la civilización más importante sí, y las cierto. demás no sirven para nada, ¿no? Y así... Se está así- riendo Bufo. Y así ha sido con los romanos, con los egipcios, con Es los cierto. griegos, o sea, siempre ha sido así. Cuando tenemos nosotros esta historia prehispánica, o sea, antes de la llegada de los españoles, estas culturas que primero fueron seminómadas, o sea, Sí. todas fuimos seminómadas, pero Y perdón que veo énfasis ahí, pero Ujú. fue una de las partes que creo que no fue precisa de este discurso de Octavio Paz, porque él les llamaba nómadas. sí, ¿Nos puedes hacer esa...? sí, hay una diferencia enorme, ¿no? Sí, Pero viene de la falta de ganas del entendimiento. O sea, Ok. a partir de que yo soy sedentario, yo soy mejor que tú. claro. los Entonces, si yo demás. soy mejor que tú, entonces ¿para qué te estudio? ¿No? Ok, Porque yo me creo mejor que tú. Sí. ¿no? Y a partir de ahí pierdes tú la posibilidad de conocerme a mí. cierto. Y de saber todo lo que yo sí sé. O sea, absorbe mi cultura, porque eso de que la cultura esta es mejor que la cultura de esta otra, pues a ver quién lo dice. Eso es como decir, cultura es ir a ver una ópera. Esa es cultura. Y ir a ver un trío no es cultura. ¿Y a la cantina Progreso fue? Pues sí, o sea, Estamos bien. bueno, sí, Lo o sea, tú define. lo dices. Claro, o sea, claro. Sí. Cuando Es como el arte también, que es arte y que no es sí, arte. que es arte y que no es arte. Cuando dices tú que ya viniste a vivir al centro de Monterrey y pudiste ver las cantinas y entender lo que significa Claro. una cantina, pues aprecias. Ujú. ¿no? Y entonces sí puedes hablar de la cantina. Claro. Porque antes pues te pusieron el miedo de decir, no, hombre, las cantinas es de perdición y no decir, entonces es mala la cantina. Cierto. Pero no la conoces. Cierto, cierto. ¿no? Entonces es igual pasa con nuestra cultura. O sea, nuestra cultura norestense, y nos vendieron así la idea, lo dijiste también muy bien, que nosotros crecimos con la idea de que oh, el mexicano es el mole, el mexicano es el mariachi. El mexicano es el que nace y vive en México y hace sus cosas con su propia cultura. Claro. Con lo No que tiene a vale, la mano, también, sí. no vale menos mis quelites que cualquier platillo que digan que es muy mexicano allá en o sea, el mole o las quesadillas oaxaqueñas Sí, o lo que sea. Es igual también nuestra cultura. O sea, cuando nosotros cambiamos nuestra historia, la dividimos en prehispánica y colonial y luego independencia. Prehispánica y colonial cambia en 1521 con Así es. Hernán Cortés. O sea, a partir de ahí. En la cultura prehispánica, todos valemos. ¿no? Cierto. Y lo que teníamos nosotros aquí es un seminomadismo, no un nomadismo. Sí, es decir, no iban de pasada, sino más bien se movían, pero dentro de una región más o menos Bien dominada. y muy dominada. O sea, 12,000 años en donde conocían, ¿qué te digo? Por ejemplo, comían venado Claro. y cazaban el venado macho adulto después de haberse cruzado. Porque Ok, ellos sabían de que ese era el que había. ¿Cuándo? Para que pudiera seguir Estaban habiendo. las vedas. Claro, ¿por qué? O sea, no llegaban a un lugar y decían, ah, mira, aquí hay tunas. Ujú. Iban a un lugar porque ya sabían sabían que había tunas en esa época. Ujú. Claro, O sea, eso no es un nomadismo. claro. Y eso no es una falta de cultura. La comida que hablamos de esa época, dime si me equivoco, es venado, jabalí, liebre, conejo y O sea, No. que se moviera. claro, ya con Peces, la influencia Ratas de tenemos campo, yo como en pez- García, sí. que se Sí. comen las ratas de campo todavía. ratas de campo, claro. Y ya con influencia española llegan pues todo lo que tiene que ver con cerdo, todo lo que tiene que ver con res y quizá un platillo que No, fuera una buena mezcla es nopalito con huevo, ¿no? No, Ese es un- pero el cabrito también. O sea, Y el cabrito, claro. nosotros dividimos y ahí en la historia te pone el ganado mayor y el ganado menor. Y para nosotros aquí en el noreste fue más sencillo hacer ganado menor. Ok, O sea, por eso también separamos la historia del noreste a la historia del norte-centro y, Sí, y claro. noroeste. Por ejemplo, un rancho en el norte-centro puede tener 6 veces más cabezas de ganado por hectárea que
que un rancho acá en el noreste, incluyendo Texas. Y con lo agreste del lugar, con lo montañoso del lugar, pues vacas, no está fácil. Entonces, ¿qué haces? Pues haces ganado menor. Ya, y por esto el cabrito. Y el ganado menor, pues ahí te viene la parte del Oye, cabrito. David, pero este tipo de pastoreo se le llama transhumancia, ¿no? Bueno, hubo ¿O es el tiempo, nómada solo? No, ¿O el seminómada también? No, la transhumancia ya viene después con Martín de Zavala, que ofrece los pastizales siempre verdes que tenemos acá, y es algo que se hacía mucho en España, en donde en una región pasas el invierno con tu ganado y pasas el verano Es más en por otro estaciones, lugar. la transhumancia. Qué Ok. loco, qué chido eso. Sí. Se me acabó el agua mineral. La promesa. Vamos a ver. ¡Cantinero! Vamos a ver, ¿qué nos toma? ¿Qué me voy a tomar? Aquí, ¿a qué me voy a someter? ¿Qué nos ofrece? Una bohemia, una superior. Ok, Eso superior. sí es cierto, la superior no se consigue Superior. en todos lados. Vamos a probar. Bueno, por cierto, la carta blanca, que se me hace un buen tema también para abordar. Que hablábamos, muchas gracias. Bufo, Y por sabe cierto, la el historia. ritual aquí, Salud. que no sé dónde venga este ritual, pero me gusta mucho. Claro que sí. Me hicieron zoom y todo, ¿verdad? Pues está bueno, ya me va a meter un problema. La lagrimita. De Ya, que- ya tenemos un adicto más. es lo que te digo, regresa así de hace 3 años el monstruo, ¿no? Es cierto. Hablamos, por ejemplo, mencionaba la carta blanca por este rumor, pues no sé si se le puede llamar un hecho histórico, creo que no, creo que más bien es un rumor, de que fue reconocida en Europa y que había una carta de un rey incluso, donde decían que era la mejor cerveza que había probado este rey español, creo que Sí, ¿es así? bueno, viene más, no está 100% documentado hasta donde me toca Sí. a mí, pero una de las cosas que hicieron los primeros fundadores de la cervecería se llamaba Fábrica de Hielo y Cerveza Cuauhtémoc, que eran varias familias, entre ellos los Snyder, que eran descendientes de alemanes que vivían en San Luis, Missouri. Una de las cosas que hicieron al poner la fábrica es enviar su cerveza a Europa a competir. ¿No? Eso vale mucho la pena resaltar, porque no es poner una cervecería y a ver aquí cómo los convenzo de que tomen. Es poner una cervecería y en donde estoy haciendo un producto que va a competir con cualquiera en el mundo. Entonces mandaban las cervezas a competir al extranjero. Ya con eso sí, ya compitiendo ya estás en otro- estás hablando de una visión diferente. Y en esas competencias hubo un caso que está, como dices, como anécdota más que documentado, en donde probaban los jueces, probaban la cerveza. No creo que haya sido rey, más bien era la parte de los jueces, probaban la cerveza y hacían sus recomendaciones y firmaban esas recomendaciones, Un acta, sí, ¿no? sí. Donde decía, oye, pues fíjate que tu color o tu sabor o la textura, lo que tú quieras, necesitas mejorar tal y cual cosa. La corona, la espuma y todo eso. Todo eso. Sí, es que alguien sabe de cerveza aquí entre nosotros. En este caso llevaron la cerveza sin nombre, que era la cerveza de la cervecería Cuauhtémoc, y los jueces le regresaron una carta sin ninguna recomendación. Ah, mira, Entonces qué buena viene la anécdota carta esta. blanca, Carta blanca. porque no hay que moverle nada a esa cerveza. Y entonces a partir de ahí ya le pusieron su nombre a la cerveza carta blanca. Está excelente la anécdota. Gufo, ¿nos puedes platicar un poco sobre diferentes tipos de cerveza? Sé que también es algo que le sabes bastante, no nada más de las más comerciales, sino también de las cervezas que muchas son fabricadas aquí mismo en el estado. Bueno, digo, conozco No, poco, claro, ¿no? Pero sé más que yo. Con eso. Sé que hay lagers y Sí. ales, ¿no? Sí. Las que se fabrican en México, las que son industriales, todas son lagers, ¿no? Y las ales son más las que llaman artesanales, ¿no? Y son más ok. estilos India Pale Ale, Stouts, Porters, American Pale Ales, West Coast IPAs. Y No, tiene me dices que no ver- le sabes. Sí, No, es que pide disculpas. me sé los estilos, pero no sabría. Creo que tiene que ver Sí. con las temperaturas, ¿no? Para Sí. hacer una lager y una ale. Pero casi, pues, digo, todas las de la cervecería, tanto Son lagers. modelo, sí, son lagers. Y bueno, las lagers también es tienen. el tiempo de reposo. Ajá.
¿cuál recomiendas como para empezar o para probar alguna nueva cerveza? Y aquí sí hagamos el nombre, el golazo de la marca comercial, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que me decían de la Superior, que no es Es que nada la Superior común, es una rareza, porque creo que era de Moctezuma, ¿verdad? ¿Es? Bueno, es de Sí. Moctezuma, es de Veracruz, creo, de donde hacían la Orizaba. sol y todo, de Orizaba. Entonces, pues no sé por qué aquí no haya pegado, creo que en el 86 Oh, con la Rubia sí. Superior. No, bueno, pues es que nosotros tenemos aquí en Monterrey esta historia del indio azteca. Hablando de otra vez de ponerle Sí, nombres regresemos a nosotros. la cantina, ¿verdad? La cervecería Cuauhtémoc 1890, ya tenemos nosotros una fábrica de hielo y cerveza en donde mes con mes prácticamente aumentaba su producción, ¿verdad? Entonces tenía que hacer ahí su mercado. Y en el país se van haciendo diferentes cervecerías, como decías la Moctezuma en Orizaba, Veracruz. Por eso luego se llama Claro. Cuauhtémoc Moctezuma, aquí era Cuando la Cuauhtémoc compran. Cuando la adquieren. cuando la adquieren. La Tecate, allá en Tecate, Baja Claro. California, la León y Montejo, allá en Yucatán, la Estrella en Guadalajara, entonces Pacíficos. Y hay más de 30 fábricas de cerveza En México. en México y se hace una asociación ahí de las cerveceras. Pero cuando ya termina la revolución y el ferrocarril vuelve a funcionar, cada una creía como que era su sitio, ¿no? O sea, Claro, ya este es pues, tú en mi Tecate, bueno, territorio, estás ¿no? tú allá y yo Sí. acá. Pero cuando empieza a ver la facilidad de mover la cerveza, empieza la guerra de las cervezas. Muy Ya interesante. ya había pasado la guerra de la cerveza contra el pulque y contra el aguardiente, pero ahora la guerra era entre las diferentes fábricas de cervezas, que hasta ahorita pues ya quedan dos Ya nada más, sí, establecidos. fábricas extranjeras que están peleando Operando. aquí en el mercado y que si tienes el 50 y tantos y que Sí, es cierto. ahí te vas haciendo. Contra el pulque primero fue esta versión de que si el pulque era sucio, que si tenía materia fecal, que si eran aguas negras. Por ahí creo que hay hasta un anuncio, ¿no? De que la cervecería que tenía agua de manantial y que era... Los niños podían tomarla. Sí, que casi los niños La carta pueden- blanca, creo Exacto, que es un exacto. anuncio de carta blanca. Sí. que sí existió y curiosamente. Sí. Queda atrás el pulque, queda también posicionado como que esto no es nice, ¿no? El que tome pulque, aguas, o sea, es sucio, es algo que la gente no Insalubre, hace, sí. insalubre. Pasamos a la guerra de las cervezas, platicamos para quienes nos escuchan de fuera también. Las fábricas de cerveza que menciona David son territorialmente lejísimos una de otra, Veracruz, del estado de Nuevo León. Se dividen esta especie de territorios, comienzan broncas entre ellos. Y cuando hay, por ejemplo, distribución de otras cervezas en cantinas aquí en Nuevo León, empieza donde la cervecería de aquí pues defiende su territorio. Llega, rompen bases, intentan que solamente puedan vender un tipo de cerveza. Exclusividad, sí. Exclusividad, sí, como tal. Sí, la guerra más común es que, por ejemplo, llegaba cervecería aquí con el dueño del Progreso, que sería el papá de don Sergio, que por aquí nos acompaña. Dice, si tú nomás vendes de mi cerveza, te regalo el hielo, te claro. pongo tu letrero, Y a veces hasta te vas el haciendo permiso te bien. conseguía, ¿no? Muchos- Igual pudiera ser que... Claro, los que ha habido broncas de permisos, eso, ¿no? Sí. Sí. Donde Entonces- ya el permiso era de cervecería y Sí, no de la cervecería, persona. sí. Entonces te Cierto. vas haciendo ahí de cosas para que el cantinero diga, bueno, pues sí, mejor, no me meto en líos. Ujú. Y ahí llega la otra cervecería y dice, pues no te puedo comprar, Ah, claro. porque me quitan mi exclusiva. Ujú. Y no es legal, hasta Sí. donde yo sé, porque Claro, pues tú pero- puedes comprar lo que tú... Sí, quieras, pero pues era un acuerdo al menos de palabra. Pues al menos de palabra. Y luego ya se vuelve un poquito más complicado. Y tenemos nosotros la historia de esta cerveza, de esta cantina del Indio Azteca, en donde el dueño se amachó y dijo, yo voy a vender Moctezuma. Y no sabía las broncas que iba. la cervecería Cuauhtémoc le digo, no, pues fue icónico. Sí. Al final de cuentas fue es una de las cantinas que se mantienen actualmente. Fue la que trajo la superior, ¿no? Y venía la superior ya sí, pero ellos aceptan vender la superior y la cervecería Cuauhtémoc dice, pues no te voy a vender ninguna de las mías, Ujú. te aguanto. Ok. Entonces tú llegabas al Indio Azteca y lo que tomabas era superior, Sol, 2X y la Nochebuena. Eran las 4 cervezas. Esta fábrica de
Orizaba, que entiendo yo eran cafeteros, eran franceses, cafeteros que ponen una fábrica de cerveza allá y luego empiezan a moverle muy bien. Yo no me acuerdo, serán los 80s cuando Cuauhtémoc compra Moctezuma, casi ya nada más quedaban 3. O sea, Moctezuma se mantiene, Cuauhtémoc y Modelo empiezan a comprar a las demás, y cuando ya nada más quedan 3, Cuauhtémoc compra Moctezuma y ya nada más quedan 2. Sí, claro, yo recuerdo también la crisis existencial cuando de repente me doy cuenta que Tecate no es de Monterrey, sino pues es de Tecate, lo cual pareció obvio, pero estaba tan arraigada la cultura, Sí. muy similar a cuando me enteré que el Pollo Loco no era de Nuevo León, ¿no? Y dije, ¿cómo que de Guasave, verdad? ¿Cómo que a veces nos creemos aquí el centro del mundo? Pero ahorita mencionabas el Indio Azteca. Creo que este es, no sé si de las únicas, pero sí una cantina que mantiene, al menos en la primera sucursal, el que solo entran hombres. Y esto también me parece que es un punto interesante a platicar. Platicábamos hace ratito, Bufo, por ejemplo, estas teorías de por qué las cantinas son solo de hombres, no sé si nos la puedas compartir aquí. Bueno, supuestamente es porque las esposas de los comensales estaban más tranquilas, ¿no? Si sabían que había puro hombre a donde iban a... Sí, porque la visión normal es al revés, recrearse. ¿no? Ay, no dejan entrar mujeres y Que se por han hecho hasta machismo, problemas. Sí. bueno, dicen que porque pues, no había baños para mujeres primero. Ah, claro. Y Eso sí es verdad. ¿Sí? Eso sí es verdad. Sí, sí. Porque, bueno, no sé qué tan cierto sea que están los urinales en la barra, ¿no? Que nada más, o sea, ahí parado. En un principio sí, pero orinaba. luego había un cuartito ahí para hacerlo, pero estaba prácticamente abierto. Todavía Sí. quedan algunas cantinas con esa... Pero era más esa que, habilidad. sí, pero bueno, yo había escuchado que era más que nada para que las esposas de los que iban a las cantinas estuvieran tranquilas, de que no había mujeres, entonces por eso... Una hipótesis, ¿no? Sí. Por ¿Quién eso, sabe qué tan fíjate, cierto? a veces sí es, Sí. digo, no sé, se siente más a gusto cuando hay puro hombre, Sí, no te- incluso Para que no haya nuestra- mujeres para nuestra generación, sí. meseras, ¿no? Que sean hombres también. Sí, como que no hay... No tiene nada que ver con el machismo, ni simplemente... Más que de acuerdo. No se entiende así. No, claro. Es un tema que todavía sigue siendo medio machista. Yo en un principio, cuando veía que las mujeres reclamaban que por qué no dejan entrar mujeres a las cantinas, y yo pues se me hacía muy sencillo decir, oye, pues pongan una cantina de mujeres y los hombres no Claro. vamos a entrar ahí. Hay algo en el sentido de que, acuérdate, una cantina es un lugar donde vas a relajarte, ¿no? Cierto. O sea, cuando hablábamos hace poquito que me preguntaban sobre restaurantes y cantinas y antros y todo eso, sí tenemos que marcar esa diferencia. O sea, en la cantina no hay prisa, Cierto. ¿no? Cierto. Si tú vas a un restaurante, a lo mejor te van a ver feo que no te hayas cambiado, porque el restaurante mide sus vueltas de mesas, ¿verdad? Claro, Oye, claro. pues ya te sentaste ahí, pues ya tienes hora y media, ya comiste, ya casi te van a estar pagando la cuenta para que ya Y te hay vayas. clientes esperando. a su En una casa. cantina no sucede eso, porque no vas a comer, no vas a hacer una actividad particular, vas a relajar. Cierto. Y esa relajación, hablando de otras generaciones, con mujeres no hay relajación. No hablando de No, de niñas. nosotros. No, Pero no, era como pues también decir, oye, a ver, no le metas más variables al variables, asunto. exacto. Claro. Nos vamos a juntar nosotros al mediodía un ratito, echar unas pues eso, nos vamos a juntar después del trabajo o nos vamos a juntar el sábado a tal hora, y no le metas más variables. Y es la típica, vamos a ir puros hombres. Y si hay una mujer... Cambia la, Sí, cambia la dinámica no social, haber claro. mujeres, ¿no? Pues bueno, pues ahí estaba Bueno, una, pero pues no depende de mí, sí, entonces, claro. pero ya se puede hacer una bronca ahí, ¿no? Entonces, Claro. Sí, pudiera ser. ¿Para qué meterle variables, Pero como bueno, es algo que también pues no está tampoco documentado. Estamos atando cabos de Claro. lo que sería. Y así se dio, ¿no? Entonces estas cantinas, donde vienen puros hombres y nada más van a ir al baño del uno, pues no necesitas hacer mucho guato, entonces pon
un mengitorio por ahí. Claro. Y tenía que ver también con que las mujeres se quedan en la casa cuidando a los niños, los señores venían del trabajo. Eso no lo dije yo, porque no me... No, es algo... Sí, o sea, no puedes es estar factual, ¿verdad? tomado Claro. cuidando un bebé, ¿no? Claro. Y eran otros tiempos, ¿no? El señor tal vez llegaba y no se hacía cargo del niño ni nada, y se llegaba a dormir y la señora estaba a cargo. Digo, eso eran otros tiempos. Claro. Sí, y hay que adaptarnos a eso. Ahora las cantinas ya mudaron a que sí. Ya puede pueden haber entrar mujeres. mujeres. Y yo creo que en el caso de hasta donde yo he podido advertir en la parte de los hombres, siguen cumpliendo la misma función, ¿no? O sea, me ha tocado en lo que platicabas de los recorridos de cantinas, en la ruta del olvido que hacemos, cuando van mujeres, las mujeres mismas se sorprenden de decir, oye, ni nos pelaron, o sea, pues vamos a una cantina y ni nos pelaron, pues no, o sea, el que está No es en un la lugar cantina, para eso, pues, sí, sí. Llegó a la cantina ahí para echarse sus cervecitas y tranquilizarse, y pasaron una mujer, pues no. Claro, no va en ese plan de ligue. Se me hizo muy raro también en la ruta del olvido, en el ranchito donde me dice mi esposa que al pasar al baño, adentro hay una caja fuerte. Parece que no era un baño, sino lo adaptan, precisamente por lo que decías, como originalmente era un lugar para hombres. Estamos baño de mujeres, pues, y ya no movieron la caja fuerte, ¿no? Dice que confiando en... Era una oficina de la gerencia ahí. Sí, tienes que irte adaptando. Se supone que un decreto es López Portillo, en donde hace un decreto donde ya no se le puede prohibir la entrada de las mujeres a las cantinas. Sí. Y ese cambia ahí el asunto. Acá nos llegó, si empezó López Portillo, todavía seguía Salinas de Gortari y nos habíamos enterado, acá en el noreste. Pero allá en el centro sí fue cambiando esa situación, y empieza a ver esto de las mujeres. Te platican en el salón vecina que aparte la manejan tres manejan mujeres, ¿no? ahorita Sí, las hermanas Pesina. Ahorita las cantineras son mujeres con Sí. el cambio que había. Pero platicaban que las mujeres en las cantinas tenían que tener una credencial de sanidad. Órale. O sea, los inspectores que llegaban a la cantina, pues tenías que cumplir con ciertas reglas, y dentro de esas reglas es de que no hubiera mujeres. Sí. Estamos hablando Sí, claro. 70 para atrás. Que no hubiera mujeres. Y si había mujeres, tenía que tener una licencia de sanidad. Me voy a ir de tema, David, porque no queremos que este sea el último capítulo de una historia del rey. Ya acabamos. También algunas otras... Bienvenida a las mujeres. A los Claro, hombre, hombres, claro. Y a la ruta del olvido también, los que quieran acompañar Aparte, aquí. pues, es más clientela, ¿no? Para las cantinas, es más Claro. lana también. Sigan Soy Norestense, y ahí se pueden enterar de cuándo son estos viajes a distintas partes del noreste, entre ellas la Ruta del Olvido, que son cantinas aquí mismo en la ciudad de Monterrey, pero hay a muchas partes. Yo ya fui al viaje de Bustamante, pero hay muchos para... Y aparte estás para haciendo una conocer. ya de cerveza artesanal, ¿no, David? Sí. Mira, pues hay que ir vamos a también platicar. Está Está bueno. bien interesante, porque ese es otro tema que también está cambiando. Nosotros, al quedarse en México con 2 fábricas de cerveza grandototas, como que perdemos competencia. Y las cervezas artesanales han estado empujando bastante fuerte desde hace ya más de 20 años, posicionando sus marcas, obviamente con una desventaja logística Precio impresionante y de precio, pero con una oferta de unas cervezas de mayor calidad y de diferentes estilos y sabores y todo eso. Sí. Y hemos encontrado nosotros ahí en el barrio antiguo tres cantinas que ofrecen cervezas artesanales muy buenas y con mucho interés. Y ahí platican mucho de esto, comentas de los diferentes tipos y Y de sabores, diferentes latitudes también, de Baja California, Guadalajara, sí. el DF. Aquí en Monterrey yo conozco más de 8 fábricas de cerveza artesanal. Buenísimo. Sí, muy buenas. Habrá que darnos vuelta, Gufo. Platícanos un poco en las crónicas cantineras, que has visitado ya muchísimas, y tienes en formato escrito, en formato también escrito, pero en Twitter X platicamos también. ¿En qué te fijas tú para
una cantina, calificarla como un lugar donde sí volverías o que sí recomendarías? ¿Qué es lo principal que uno esperaría en un espacio como este para ti? Para mí lo primero es que se pueda platicar. Ya muchas Cierto. tienen La la música. rocola a todo volumen y pues eso a mí no me gusta. Y otra que no huele a orines. Mucho. Eso es difícil, ¿eh? Sí. Como No, decían, pues nos decían las hermanas Pesina del secreto de la cantina, que no huele a cantina, ¿no? Ah, bueno. No sé qué será una Pero frase muy bueno, mi icónica. papá, por ejemplo, tuvo clínica veterinaria Sí. 40, 50 años y a lo que menos olía era perro. Ok, Porque sí, sí. era un obsesivo de la limpieza, ¿no? Entonces, sí, que huela a orines o que tenga la música fuerte, no vuelvo. O sea, sí voy, me tomo unas cervezas, pero Sí, claro. Estos son buenos. sí. Lo que nos falta de Hugo es su libro, porque conoce tanto. De Sí, las es cierto. cantinas. Un libro especializado en cantina. Sí, a ver si O el videoblog ya propio también. Sí, ¿verdad? yo voy a abogar por eso y por favor comenten aquí. Sí, Esperando la del por favor. cantinada a ver con si Hugo. pronto lo hacemos. Y sobre todo también te iba a decir una vez que me pasó en una cantina en Parras, pero llegamos para la boda de un amigo, estábamos ahí, tenía billar, todo. Y va un amigo mío, un buen amigo, buen Marín, le mando un abrazo. Y va a la rocola, le pone 5 pesos o 10 pesos, no me acuerdo cuánto era, y pone panda. Y sí, fue como una especie de medio broma, ¿no? Pero oye, se pararon 2 mesas de personas y se salieron. Vámonos, Y yo, ¿cómo, güey? Pero sí como que hay una expectativa que, como decíamos hace rato, bueno, también para que esté en la rocola la canción, ¿verdad? Pero Sí, sí, si no esperan que alguien la ponga, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es si hay una expectativa en cuanto a la música y la ambientación del lugar. Puntualmente aquí en Progreso, a mí me ha tocado escuchar música en vivo y es una experiencia, pues la verdad de las cosas, y lo digo no porque esté aquí, sino no tendría por qué decirlo, pero para mí fue la experiencia de cantina más chida que yo he tenido fue aquí, precisamente por la música y por la música en vivo. Sí. No, y como que hay horas también, ¿no? O sea, a mí Claro. no me gustan las que abren a las 12 Sí. y hasta las 12 de la noche tienen la música. O sea, Sí, tienen claro, rocola claro. y luego música en vivo Tienes y no, tus horas y tus o sea, horas. muy estridente, ¿no? Y no puedes platicar. Pero no, digo, o sea, disfrutas un ratito ahí, una hora, estar escuchando y luego ya tantito silencio. Y hay Claro. algunas que lo siguen conservando, como el Progreso, el Pueblo Viejo, el Club del Transportista, la Fragua, que nada más tienen así las televisiones, así como en casa de tu abuelita que llegabas y tenían las televisiones así nomás de Sí, fondo, claro, ¿no? de El murmullo, ambientación. sí, Sí, sí. El murmullo nomás se escucha y en un canal así de cine mexicano. ¿Qué Era que botana? aumentar, no había televisiones. ¿Cierto? Las cantinas tradicionales. Yo me acuerdo una vez estando en la línea Azteca que alguien llegó y dijo, oye, es que está jugando, no me acuerdo. Ah, no pasan los partidos ahí. Las selecciones, y pues, Pues vete a verlo. Sí, no pasan Otro los lado, partidos sí. ahí. ¿Qué botana esperarías en una cantina? Bueno, eso Normalmente. también es otra cosa que ya se dejó, esa tradición en muchas, ¿no? Que dan o cacahuates o fritos o Yo recuerdo, palomitas. perdón que te interrumpa, pero por ejemplo el mezquite, que era una cosa muy rara que llegabas, pedías ¿cómo no? cerveza Sí. y te daban tacos y yo, Sí. ¿y cuánto? O sea, yo no pedí tacos y lo, no, son la de botana, cortesía. son la... Sí, El había, ¿no? rancho viejo también. Sí, pero- sí. Hubo mucho. Perdón, te interrumpí, ¿sobre qué botana es la que tú esperas, o que se te parezca buena, algo que te guste? No, pues digo, alguna sopa de fideo. Es que qué hasta rico. lo más sencillo lo pueden hacer Claro, con muy cariño. buena sazón, ¿no? Una sopa de fideo, pues tacos, incluso un taco de frijoles bien preparados, los frijoles, pues, riquísimo, ¿no? ¿Cierto? Sí, digo, no le inviertes mucho y puedes dar algo muy rico, ¿no? Pero te digo, se ha perdido mucho. Bueno, en muchas ya no. Sí. Algunas ni siquiera cacahuates ni nada. Sí. Digo, te venden los guisos Claro, y todo. sí, sí. Pero a mí sí me gustan las que vas y una cerveza y te llevan algo. Y tampoco que te traigan así una. No, una definitivo. bandejota, ¿no? Pero, ¿Qué personajes normalmente te encuentras en la cantina? Así que tú tengas identificado, sé que tienes ojo clínico, como para, no necesariamente, ¿verdad? Que vayas a hacer una observación de ellos, pero sé que como ilustrador, como dibujante, pues es algo que no dejas de observar a tu alrededor. ¿Y quién es típicamente a quien te encuentras en una cantina? a mí me gusta mucho que son lugares muy democráticos, o sea, va desde el albañil hasta el abogado, ¿no? ¿Cierto? Y, por ejemplo, híjole, pues... El, me toca- el albañil honrado y el abogado no. No tanto. No, pero por ejemplo, me toca mucho señor pensionado, ya sesentón, setentón, que se pensionó bien de la Comisión Federal de Electricidad Claro. o de Agua y Drenaje.
Sí. Y que ahí, que van todos los días, o sea, pero van, Sí. no sé, a las 4 de la tarde y ya para las 7 se van a su casa, ¿no? Claro. Pero sí, pues desde cholombianos, abogados, contadores, el bolero de repente llega y se sienta ahí a tu lado, el que vende los chiles, hay uno muy famoso, el Jerry, que hasta tiene su marca de sazonadores, ¿no? Jerry Piquines. Vende piquines, vende cacahuate garapiñado. Eso es lo que me gusta, que Tocas un no hay diferencias. punto bien importante que es también como este lado donde la cantina sí es tradición, sí es cultura, pero también hay un como especie de riesgo en las personas que sí pueden llegar a quedarse ahí, a perderse ahí, o definitivamente a llevar a un... Salud. Salud, salud. Sí, pues los templos de perdición, ¿no? Templo Que le de dicen. perdición, exacto. Sí, no, Esa obviamente idea. ves a muchos, ¿no? Pero también ves mucho cuidado de los dueños o del cantinero, del mesero, que cuando ven a alguien que ya se está Ya no, güey. pasando, pues sí, ya o no le sirven o lo sacan. Nunca me ha tocado así ver algún pleito o un Órale. acto violento. No, nunca. Y me he metido a unos así, Sí, yo lo sé. pues te digo, de cervezas de 15 pesos que ni en el Super 7 las consigues. Sí, es la incógnita, ¿verdad? ¿Cómo las consiguen ellos? ¿Cómo le Sí, harán? como dices, ¿cómo le hacen? Entonces, no, nunca me ha tocado y siempre todos muy amables. Me gusta mucho que los de siempre, los que siempre van, ven a alguien que no Y cuidan. conocen y buenas tardes, buenas Claro. noches, o te invitan a una cerveza. Eso fue un estigma que me quité al meterme a las cantinas, que pensé que eran De más todo lo peligro, contrario, ¿no? más, sí. Sí, alguna vez le comenté, no me acuerdo a quién, que le digo, hombre, me da más miedo meterme a un torito sinaloense, No, hombre. buena barra, que ves un Maserati morado afuera, Sí, sí, que sí, a una claro. cantina con pura raza, ¿no? Dices, no, acá sí está más peligroso. Claro. No, hombre, buena observación. ¿Y les parece bien, Reynold, no sé si nos puedes acompañar aquí a contestarnos algunas dudas que aquí Reynold... Pásale. Pues mira, yo el primer dato que me brincó, que 1911, o sea, haz de cuenta que tumbaron a Porfirio y dijeron, oye, ¿cómo ven si ponemos aquí a vender cheve, no? Exacto, básicamente. O sea, realmente tener un establecimiento de hace más de un siglo sí te habla de algo que... No te quiero decir un peso que conlleva una responsabilidad, pero sí de algo que culturalmente dices, güey, pues ya hay 100 años atrás, o sea, sí tengo que hacer las cosas también diferentes bien y veo que en los últimos par de años he visto mucho cambio para muy bien, y he visto ahí un cuidado, un cariño que merecía este espacio, ¿verdad? Para mí la palabra que usas es exacta, una responsabilidad. Si tienes dinero puedes poner un bar, una cantina, Sí. puedes poner lo que tú quieras, pero un bar de 100 años no hay dinero que lo puedas poner, lo puedes comprar, Cierto. pero no lo puedes poner. Exactamente, Sí. Entonces yo recuerdo a David antes de que yo estuviera aquí atento a la cantina, que me decía, oye, habla con tu suegro para mejorar los baños. Porque las rutas, ¿no? Viene Claro, gente- claro. Pues viene gente muy importante, viene, como bien dice Cufo, todo el estrato social de gente donde platican aquí en la cantina. Entonces sí, para mí es una responsabilidad. Pienso que no vaya a ser yo al que se le muera el proyecto, No, hombre. ¿sabes? Oye, Más que nada eso. Pero sabes que es bien curioso que muchas veces si te gusta una cantina, por más que los baños estén feos, las sillas, huela mal o esté incómodo, sigues yendo. O sea, no es como en un restaurante que dices, no vuelvo, me salió una mosca o me lo trajeron frío, no sé. Ah, la cantina... Hay otro tipo de Sí, otro entendimiento. tipo de mentalidad, no sé, de que... Es que es Veas un cucaracho o algo y dices, pero me gusta el lugar. No, y es- le es- perdonas no, muchas cucarachos cosas. aquí. No, obviamente. Y los baños están buenos, también, ¿sabes? entonces tienes que decir. porque- Pero a mí me ha tocado que sigo yendo a algunos donde pues, dices, híjole, ni siquiera está padre, pero tiene algo que, no sé, o sea, algo. El taco de chicharrón o algo que le perdonas todo. Alguien llega aquí y le dice don Sergio Esquivel, mi cantinero y encargado del lugar, ya no vas a salir de aquí. Y es algo interesante porque no es un lugar, termina siendo una comunidad. Tu lugar, sí. Claro. Termina siendo ese tercer lugar al que vas, además de tu casa, además de tu trabajo, un lugar al que vas también seguido. Entonces, platicando un poco más, este lugar, si te portas amable, te abraza, Es amable contigo. es amable contigo y te vuelve parte del lugar. Y
Pienso Sí, que por eso, ya para cuando si te acuerdas, encuentras una sí. cucaracha en tu casa, no cambias de casa. No, no. Sí, eso que es un Hay que poco decirle a mi eso, esposa, ¿verdad? ¿sabes? Mandas fumigar. Tienes la confianza con el dueño, con el cantinero, decirle, oye, hay muchos zancudos, vamos a mandar. Sí, claro. Sí, sí. No te cambias. Me acordaron de una anécdota hablando de las cantinas cuando empecé a escribir el libro de Ruta del Olvido, pues tuve esa necesidad que después sintió Gufo de ir a buscar las cantinas para ver, pues escoger las más icónicas, ¿no? Y empiezo a ir a Lontananza, y ahí en Lontananza, pues sentadito ahí en la barra y luego en un ladito y acá, y de repente me topé en la segunda vuelta unos pelados en la barra, pues muy folclóricos, ¿verdad? Muy gritones y todo eso. Entonces llegaba la mesera y le hacían ahí a la mesera. Y entonces pues yo, a ver, pues eso no está bien. Yo, y ahí voy. Hay que respetar la Entonces, hay que mesera. respetar. Y entonces ya llega la mesera acá conmigo y le digo, oye, a ver, ¿la están molestando estos señores? Y dice, no se fije. Dice, no, es que estoy viendo que vienen seguido. Un día sí y un día no, me dice. Entonces ¿yo para qué me meto yo? Sí, Ya, claro, o sea, claro, ya- ya no es bronca de hoy, ¿verdad? No, y además había una cierta voluntad de ambas partes, ¿no? Sí, O sea, pues sí, porque están de acuerdo. así se acostumbra. Era ¿no? consensuado. Pues así se daba. Ahí tienes otra historia muy buena sobre cuando andabas en búsqueda aquí, que te dijeron, oye, tienes que buscar esta cantina, y que no la encontrabas. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí, aquí mismo, ¿verdad? Aquí mismo estábamos ya platicando con don Sergio Robles, que es el tercer Robles, dueño de la cantina, y además sería el cuarto si ponemos al abuelito, que fue el que Claro. tuvo que comprar la cantina acá. Y don Sergio platicando, pues siempre era buscar si la cantina valía para que fuera icónica, ¿no? Y ya hubo algunas que pues se rechazaron por varias razones, pero entonces yo ya don Sergio platicando, no, es que hay esta cantina que es muchos años y, bueno, pues estoy documentando y el progreso. Entonces llego con mis asesores de cantinas, o sea, los señores grandes, siempre he tenido muchos maestros. Digo, no, pues es que estoy en una de las cantinas, fíjate que está ahí por la Purísima y el Progreso. Que te la dejo, no. Progreso. No la sé- probó. No sé qué cantina es el Progreso, pero no. Ahí por la Purísima, ahorita que me estás diciendo, una cantina buena era la de los Chapeados. Entonces deja lo que estás haciendo con el Progreso y vete a buscar a los Chapeados. No, yo me armé y vine con don Sergio. Don Sergio, tengo ya 3 vueltas aquí con usted platicándome la historia y esta cantina no es la que estoy buscando. Estoy buscando la cantina de los Chapeados. Y con maldiciones me dijo, los Chapeados eran mis tíos. Con maldiciones que te ahorraste ahorita, pero sin intención de herir, nada más de hacer énfasis, ¿verdad? Sí, yo lo entendí muy bien. Entonces resulta que esta cantina, el Progreso, era así era el nombre con la que la compró su abuelo, así se llamaba, el Progreso, pero al momento de tomarla, la familia de don Sergio, que venían de Salinas Victoria, Salinas Big City, como dice don Sergio, pues güeros del rancho que se ponían chapeados. Sí, Entonces pues, los chapeados. los consideraban como los chapeados, y eso es como a la gente empezó a conocer esta cantina como los chapeados, Y luego fue el nuevo independientemente del Progreso, nombre, ¿no? ¿no? El nuevo. No, Chapeados, eso En sí. esa Progreso. misma línea, estamos muy bien ubicados en Padre Mier y Porfirio Sí, Díaz, o sea, muy, sí, muy sí, bien. sí, sí. Pero estamos en la esquina no principal de ambas lados. Entonces puedes pasar 1000 veces por enfrente y nunca haber visto la cantina. Sí. Eso Escuchas- sucede mucho con la gente. Escuchas Claro. de su existencia, pero pasas por enfrente y no la ves. Lo que es interesante porque para muchos es un lugar secreto en medio de todo. Ey. En medio de... Y Fue donde luego fue mejor encuentras esconderla, esto, ¿verdad? En ¿sí? medio de... Sí, sí. A la vista. A la vista, exactamente. Y luego encuentras, que no se me olvida ahí platicar de personajes como
como el Teporocho Mayelo, que qué bruto, no lo puedes creer. O sea, El que toca la guitarra, ¿no? toca la guitarra de una manera estupenda. O sea, tú le pides una canción española de aquí. Como así, un changoleón letrado. Y hay bazares cancelables hoy, Gufo, ¿eh? Oye, Me encantó este espacio, este episodio de Una Historia del Reino. No quiero comprometer aquí, pero se me hace que tenemos un súper guitarrista aquí al lado, ¿verdad? Van a trabajar en directo. No sé si Trabaja. se podrá una canción. Buenas tardes, Marco Antonio García. No, hombre, pues le acabas de ir a cantar a mi mamá en su cumpleaños. Que hoy era peinado, ¿verdad? este nada más llegó, no lo hemos Me invitado. bañé precisamente antier para este baile, ¿verdad? ¿Cómo estás, Marco ¿Cómo está? Antonio García? ¿Cómo está, Marco Antonio? Oye, muñeco, Caballero. Ah, sí tienes la finta, sí, de buena finta. no quiero comprometerte, pero hace unos días fuiste con mi mamá a cantarle a su cumpleaños, de veras, el 2 de abril. Hace unos días. Y ahorita estábamos hablando de cantina. Y pues qué mejor que acabar con una canción. Nos van a demonetizar, pero eso vale madre. Con Sí, gusto. podemos acabar con una canción. De Fernando Suárez, el Ah, exactamente. ¿Sí? Fernando Suárez es mi papá, yo también. papá. Sí. Sí, Nomás ahorita te doy el micrófono, porque si no, no te escuchan. ¿Cuándo se llama, güey? Aquí nos dicen técnicamente para que suene la guitarra y para que suene si así estamos a toda madre. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más, que no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor. Quien no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción. Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo respiro que toquen otra vez la que se fue. El muñeco. Que a toda madre, aplauso. Precisamente fue la vez pasada que te pedí una guitarra porque salí de aquí para llegar a tu casa. ¿Sí? Mira, nomás Es que ibas para mi casa, no para casa de mis traía- papás. No, sí, no De traía, haber sabido no le en hubiera su casa. cobrado. No, hombre, muy ¿cómo? linda gente, Reinón. Inmediatamente me dijo, claro que sí, por favor. Es que esta guitarra es de don Sergio. Ah, Es claro. una guitarra muy especial. Las guitarras se conocen por muchas razones. La primera de ellas es que cuando son finas y están tocadas y todo lo que es la música, haz de cuenta que se va curtiendo la Claro, madera. va resonando mejor la caja. Es correcto. Entonces esta es una guitarra especial. Y dije, No es por tu gracia. claro que no, esta ya está entrenada. Claro. Pensé A ver, que- échamela, a ver. Pensé que nunca ibas a Yo también. preguntar eso. Sí. Hay gente muy imprudente, ¿verdad? Sí. Pero no, aquí estoy a la orden, pues. Muchísimas gracias. De nada, y es un placer haber convivido contigo, estar viendo aquí lo que estamos. Él es el responsable de todo lo que está pasando en la Ruta del Olvido, en la comunidad noreste, y es la verdad un personaje ya muy importante Ya lo es. en Monterrey, que un día platicamos de eso y luego me dice, no, lo que pasa es que pues no fue fácil, todo se ha batallado. Pero la verdad, sí, la verdad, David tiene una sangre liviana, es una cuestión, sabe muchas cosas, ¿verdad?
No sabe otras tantas, ¿verdad? Pero lo más importante de su chamba sí lo sabe. Cubre el mínimo, cubre el mínimo. Sí, no, mejor así la vamos a dejar. Sí, porque... Acuérdate que el último en enterarse siempre es el marido, ¿verdad? Aquí estamos a la hora. Muchas gracias. Que estén muy bien. Por aquí, el muñeco y constante aquí lo van a encontrar en la cantina Progreso muy seguido tocando guitarra. Yo aquí fue donde lo escuché por primera vez. Qué mejor forma de irnos, ¿no? Que de esta. Nos despedimos de esta primera edición de Una Historia del Reino. Aquí vamos y qué gusto estar aquí con ustedes. De verdad, honrado de esta primera versión. Bueno, nos vemos pronto. Y por hoy es todo, compadre. Nos vamos. Aquí los esperamos con gusto.